Va a estar muy cañón, ¿a poco no, mi Conrado? ¿Cómo estás? Es un Buenos tema muy días. profundo. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte por acá. Tenerte es un tema de mucho, igual hasta lo podemos debatir también, pero Fíjate que es un tema que tiene mucho que ver con la idea que tiene el estadounidense de su individualismo. Ellos creen que cuando el gobierno les impide tener armas, ellos pierden libertades y ellos se preocupan de que nadie puede impedirles su libertad. Creo yo, coincido contigo en la idea de que es necesario entrar en una dinámica de formación de ciudadanos si vas a tener esas libertades, que es lo que yo creo que le falta a Estados Unidos. sí, Además de que en Estados Unidos tienen ya mucho tiempo con una confrontación de ideas bastante absurda entre blancos, negros, latinos, ricos, pobres. La confrontación ciudadana es fuertísima y mucho empujada por la política, ¿eh? no, totalmente, y polarizada y entre los Sí, Trump, es decir, el racismo lo lleva en el gen, ya lo decía Samuel Huntington, es decir, lo que es la Unión Americana. A ver, pero igual le podemos poner ese tema y otro. Es que hay tanto mucho. tema, hay demasiado. Fanny Duarte no pudo estar, estaba ocupada, y convocamos a Demian Duarte. ¿Cómo estás, mi estimado? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos aquí a la distancia desde la Ciudad de México, pero siempre con el ánimo arriba. Acabamos de desocuparnos de la mañanera del presidente y yo dije, pues, ¿cómo no vamos a atender la convocatoria de mi amigo Luis Alberto? Estamos encantados aquí La saludándolos. estrella de las mañaneras, Ahí está la ya. estrella sonorense de las mañaneras. Saludos a Qué Demian. bueno, Saludos. ya sabes que somos polémicos donde nos paramos, ¿verdad? Entonces, esto incluso Oye, ha generado algunos dolores de muelas por algunos lugares, ¿no? bueno, varias estrellas. La Shaila también. Fuerte abrazo, Shaila también. Mi reconocimiento y mi respeto al trabajo, por supuesto, de ustedes y de todos los colegas. A ver, pues el tema pues de los médicos, a ver, tuvo que dar reversa ahí el gobierno federal. Yo lo veo así, no sé ustedes. De repente te traes a médicos cubanos cuando ya y dijeron los médicos en el país, espérate, espérate, ¿y nosotros qué? Y ayer anunciaron una serie de plazas, creo que no, a ver, tengo por acá los datos, no sé si los tienen por ahí. ¿Cómo Sí, ven son esta situación? 13,000, son 13,000 600, el número exacto te lo comparto, por supuesto. Fueron 13,697 plazas las que ofrecieron ayer por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. 13,765 correctamente es Ah, el dato, ahí está el en, dato. en todo el país. De hecho, es muy interesante porque en Sonora hay 491 plazas de médicos especialistas disponibles, ¿eh? Disponibles para Sí, Sonora. exactamente. Ajá, exactamente. 491. A ver, ¿habrá tantos colegas? Digo yo que Fíjate que en, tantos, en Sonora perdón, tenemos un serio médicos. problema de falta de médicos. Eso es una realidad. En Sonora faltan médicos y muchos especialistas. El tema profundo es que no había oportunidades para los médicos. Cuando no hay, se van, ¿no? Ese es otro asunto. Habrá que ver también la reposición de plazas. Hay mucho médico que trabaja supliendo temporalmente a otras plazas médicas. Entonces, seguramente muchas de estas plazas van a ser ocupadas por estos médicos que ya forman parte del sistema, pero que no tienen propiamente una plaza, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Fue un error del presidente o fue un acierto, Damián? Fíjate que yo no lo veo ni en el terreno del error, ni tampoco del acierto, debo decirlo. Creo que es un tema polémico, sin duda, sobre todo porque a la oposición pues ha buscado posicionarlo como digamos, un dislate. Sin embargo, hay que ponerlo en este nivel. Creo yo que es uno de los acuerdos que tomó el presidente López Obrador en su reciente visita a Cuba con el presidente Díaz Canel. Él ofreció 500 médicos especialistas. El presidente dijo, pues órale, échalos para acá, tenemos muchas necesidades, y fue muy específico. Yo estaba en la rueda de prensa donde lo anunció el presidente, de que estos doctores estarían siendo pues derivados hacia regiones muy remotas, hacia donde no se quieren ir normalmente los médicos especialistas mexicanos. Él hablaba del caso de la Sierra de Guerrero en particular, pero yo inmediatamente me trasladé al caso de la Sierra de Sonora, ¿eh? Yo tengo información en coincidencia con lo que dice Conrado, de que, por ejemplo, en Mesa de Tres Ríos, que está en Nacorichico, tienen rato buscando un doctor, y tengo información de que también en San Javier, también de que por allá en Sonoita. Entonces, sí es crónico el problema, ¿eh? Y no es por la falta de oferta laboral, sino porque, digamos, pongámoslo en estos términos, para abonar a la polémica. Tengo yo la sensación de que los médicos en nuestro país
no nada más en Sonora, se nos han aburguesado un poquito y no quieren salir de las zonas urbanas donde hay condiciones de mayor confort y argumentan, bueno, un asunto de inseguridad en la sierra, pero creo que también falta de acceso a ciertos satisfactores, ¿verdad? Quizás sea válido, quizás no. Yo a lo que apelo pues es a la vocación de servicio y en particular al juramento hipocrático que hacen todos los doctores, ¿no? Híjole, el juramento A hipocrático. ver, yo creo, y un poco, ya que Demian le pone la pimienta al desayuno. ¿Qué te parece mejor? Voy a hacer un corte, vuelvo para Sí, que claro, decías, claro. está Demian Duarte desde la Ciudad de México y lo vamos a estar invitando por acá en el estudio. Y adelante, Conrado, te quedabas, Conrado. Sí, A ver. hay muchos temas. Bueno, tiene muchas aristas este tema, ¿no? El político, el de servicios públicos, el de política internacional, hasta el ideológico, si quieres. Pero es muy importante alejar, y yo siento que esto es muy importante destacarlo, el discurso de no quieren ir los médicos para allá, nos aplica a los periodistas perfectamente. O sea, nos hemos aburguesado por no ir a cubrir eventos de Sonorita. No. No queremos ir a Sonorita porque nos da miedo. 2008, Cananea, una agresión armada, 2007. 2007, un médico de la comunidad que está ahí por el río Sonora, bajando el río Sonora, pasando Cananea, un médico que era un joven estudiante de medicina, a los cuales quienes iban a hacer el servicio social ahí, fue privado de su libertad para atender médicamente a los sicarios heridos. Eso pasó en Sonora. Eso pasa en México. Los médicos no quieren ir para allá no porque les dé vergüencita o asquito. Eso no es cierto. El asunto es que da miedo ir a esos lugares. Yo como padre de un hijo que estudia medicina no quiero que mi hijo vaya para allá. No tiene nada que ver la burguesía. Es un error querer meter la lucha de clases en este problema. Eso lo único que está haciendo es fomentar la división de los mexicanos. Y eso está mal. Primero, yo quiero ser muy reiterativo en eso porque no me gusta ese mensaje. Y segundo, si estamos muy preocupados por los médicos cubanos y queremos darles oportunidades, abramos el mercado de médicos en México. Dejemos que vengan cubanos, colombianos, peruanos y que trabajen en México donde quieran. En la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Sonora, con los tarahumaras. Pero esa no es la intención del gobierno. La intención del gobierno es pagarle a la administración cubana. Ese es el problema. Los médicos cubanos no son libres de trabajar como médicos en Cuba. Si no nos gusta el tema del esclavismo, no nos debería gustar que nos traigan a los médicos cubanos. Porque no se les paga el cheque a ellos. Se le paga al gobierno cubano y el gobierno cubano decide cuánto le paga a los médicos cubanos. Tiene muchos temas. Es muy profundo ese tema de los médicos cubanos. Estamos rentando personas. Digo, entre eso y el esclavismo no hay mucha diferencia. Ahora, no niego la capacidad y los logros y la preparación de un médico, porque yo no soy quien para evaluar la capacidad de nadie, pero sí para evaluar la capacidad de los administradores públicos. Y en México estamos colaborando para sostener un sistema que oprime a su gente en Cuba, porque el dinero es para el gobierno cubano. ¿Cómo ves, Demian? Pues mira, yo creo que esa discusión sobre cómo trata Cuba a sus ciudadanos, pues es un asunto muy de los cubanos, ¿no? No. Yo me atengo al tema de la verdadera carencia que tenemos en México de doctores. Yo ahorita traigo saco blanco, Ana, o sea que traigo bata de doctor, no. Es en son de paz el saco blanco. Y el asunto tiene que ver con eso, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención el dato dado a conocer ayer por Zoé Robledo, el director general del IMSS, en donde habla justamente de este déficit, ¿no? De personal médico. 13,765 vacantes son un montón. Y la verdad es que, miren, yo esta situación llevo 3 años documentándola, insistiéndole tanto al director del IMSS como al presidente que escuche la voz de los pues sonorenses, ¿no? En particular. En Sonora empezamos hace 3 años con 574 médicos que faltaban, con situaciones tan graves como que nos faltaban, por ejemplo, gastroenterólogos y que había uno en todo el sistema del IMSS para atender a todo Sonora, con la delicadeza de que el gastroenterólogo que había para consulta, pues estaba en Nogales, ¿no? Entonces, si tú estabas en Navojoa, por decir algo, o en Guaymas, tenías que hacer cita, pero además trasladarte hasta Nogales para poder ser atendido. Entonces, sí, en ese caso yo voy contigo, Conrado, yo digo, sí, la ineficiencia de nuestras instituciones y nuestros funcionarios. Sin embargo, el gobierno federal como tal tiene una responsabilidad que es cumplir con este precepto constitucional que dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Entonces, mira, yo creo que si
en este caso se abriera, por ejemplo, la frontera y la profesión médica a médicos canadienses, que entiendo que no hay una ley ni una regla que lo impida, por decir algo, yo supongo que la perspectiva o la narrativa de la oposición sería de que están muy contentos, vamos, incluso habría quien quisiera casar a sus hijas con los médicos canadienses, pues, sin embargo, me parece un tema demasiado profundo como para ubicarlo en clasismos o en ideologismos innecesarios. Yo lo que veo es necesidad de médicos y creo que es importante. Y miren, les pongo un dato para que podamos ver cómo está el tema de los pesos y los centavos. En el caso del doctor que necesitan para Nácori Chico, estaban ofreciendo el sueldo de 37,000 pesos, que es el que ofrece la Secretaría de Salud para un médico, no especialista, para un médico general. Y el municipio de Nácori se ponía con dos cosas adicionales. Decía, yo le pongo otros 7,000 pesos arriba al sueldo del doctor y además le doy vivienda, alimentos y lo que se pueda necesitar. Es decir, yo no sé si un sueldo, por ejemplo, tú, Conrado, que eres papá de un hijo que está estudiando medicina, de hecho te comento, mi hija también va a estudiar medicina, sea alto o bajo, pero creo que sí es llamativo ganar 42,000 pesos y tener prácticamente todos los aspectos de tu vida cotidiana resueltos a cambio de prestar tu servicio como doctor. Al final de cuentas, como dicen por ahí, Nácori también es Sonora y Sonora es México, ¿verdad? Y al final creo que lo más importante es garantizar que todos tengamos el acceso a la salud, no nada más los que vivimos en Hermosillo Yo, o los que viven aquí en la Bueno, Ciudad de pues. México, ¿no? yo en eso estoy de acuerdo, Demian. Yo creo que eso es lo importante. El asunto es que quien aburguesó a los médicos fuiste tú, no fui yo. Segundo, ganar 42,000 pesos en Nácori Chico como un médico yo creo que es un muy buen salario y es un salario que muchos los quisiéramos incluso hoy. El tema es, ¿qué tanta seguridad tengo yo en Nácori Chico para prestar un servicio de medicina si a las 12 de la noche pueden pasar por mí para ir a atender a un herido a no sé dónde? Esa es la realidad, Demian, y en esa responsabilidad del gobierno estatal, federal y municipal tienen mucha responsabilidad por no atender la principal problema, que es la inseguridad. En una comunidad, en una zona alejada donde solamente hay un médico, ¿a quién atiende el médico? No solamente a las personas de la comunidad, también a las personas que se atienden en un rancho, pero también a las personas que andan armadas y que pueden resultar heridas en un enfrentamiento. Es Esa que es, todos esa es, tienen derecho a ser atendidos, por ¿no? supuesto, pero a Es ver, como los abogados, ¿no? también todo el mundo Tiene tiene derecho a derecho a la que le tomen defensa. una foto, Ajá. Demian, y no cualquiera vaya a tomar una foto para allá. El asunto es, la seguridad no está garantizada en esas localidades. Siempre ha habido médicos hasta que la inseguridad con Calderón hay que decirlo, yo coincido en ese punto, pero siempre ha habido médicos en las zonas alejadas de México, siempre ha habido médicos en la sierra. Ve a platicar con la persona que se encarga de atender las lesiones o las enfermedades en Huepac. Ve sin micrófonos y pregúntale cómo se vive en Huepac. ¿Y qué es lo que pasa en Huepac? ¿Y cómo los alcaldes le dicen a los médicos, enciérrate, no salgas? Por 40,000 pesos nadie se va para allá. Esa es la realidad. Ahora, si estamos muy preocupados porque el Estado mexicano cumple con su obligación de atender la salud, pues el Estado mexicano tiene una doble responsabilidad. ¿Quién administra los recursos para las universidades públicas, para las escuelas de medicina? El Estado mexicano. Sin Si nos duda. faltan tantos médicos, ¿por qué en la Universidad de Sonora nomás se reciben a 120 jóvenes? Digo, Ese vamos a es hablar las ese es cosas un de asunto fondo. que tiene que ver con el diseño de la Porque de carrera de fondo las medicina, ¿no? cosas Ajá. están un poco complicadas, pero la contratación de 500 médicos cubanos, nos guste o no nos guste, solamente beneficia al sistema cubano. ¿Qué es problema de los cubanos? Totalmente, pero México le aporta una lanita para que los cubanos no lo puedan arreglar. Demian, a ver, despido la recta final. ¿Cómo ves Bueno, yo creo que se están dando pasos muy importantes y error o no político, este tema de la contratación de los médicos cubanos dio pie a que el presidente dijera, pues así en su fraseología, pues esto sí calienta, ¿no? Y entonces vamos nosotros a demostrar con hechos que en efecto tenemos un fuerte déficit de doctores. Y eso de una u otra manera beneficia el caso de Sonora y la voz que yo he estado alzando diciéndole, oiga, señor presidente, es que en Sonora nos faltan médicos. Y esta es una lucha, bueno, en donde la misma CTM, los sindicatos de allá de Sonora han insistido en esto. No es posible que tengamos un estado tan vasto, que le aporta tanto a la economía en materia de riqueza, con tantos trabajadores afiliados al Seguro Social
y que no tengan acceso a los servicios de salud. Y luego nos falta la otra mitad, ¿verdad? Es decir, los sonorenses que no tenemos servicios médicos, que no tenemos seguridad social y que también tenemos derecho a ser atendidos. Entonces, en este caso, pues miren, yo celebro que se haya generado la polémica y que al final de cuentas esto vaya a incidir en que finalmente tengamos suficientes médicos que nos ofrezcan el servicio a la salud. Ahora, estoy de acuerdo con Conrado, con eso cierro. ¿Hacen falta más doctores? Sí. Nada más que hay un detalle, ¿no? Quisiéramos que estuvieran egresando ya de las universidades y eso no es tan sencillo, ¿no? Es decir, pueden abrir pasado mañana 500 espacios más en la Universidad de Sonora, sin embargo, ellos tienen que estudiar, la carrera de medicina dura 4 años y medio, más la especialidad, más el servicio, entonces, por lo menos de aquí a 7 años, difícilmente vamos a podernos sacar especialistas de la bolsa, entonces, en ese sentido, pienso yo que, ok, recurrir a cubanos, recurramos a gringos, colombianos o canadienses, al final de cuentas, lo importante es que tengamos el acceso a los servicios de salud que nos merecemos, ¿no? Conrado. Totalmente, totalmente. Al final lo que necesitamos son servicios de salud. Y si queremos ampliar el mercado de oferta de servicios de salud, pues permitamos a cualquier médico de cualquier parte del mundo prestar su servicio en México y entonces veamos cómo nos va y cómo le va a los médicos en general, ¿no? Creo yo que es muy importante destacar. Nos urge mejores servicios médicos en México, en general, para todos. El tema de la contratación se me hace muy complicado, opaco, tiene muchas interpretaciones, puede ser un abono para la medalla José Martí, no sé. No creo que sea el camino. Dejen que los cubanos lleguen y trabajen aquí, punto, ¿no? El otro gran tema y el otro gran asunto que nos obliga a discutir, y debiese en México ser un tema de discusión, es cómo la presencia de un Estado tan dogmático y tan cerrado en los procesos ha complicado que se preste un servicio tan importante como el de medicina para todos los mexicanos. Todas las reglas, todo el dinero, todos los fondos pasan por el Estado mexicano. Y no es posible que siendo ellos que por obligación constitucional deban darnos el servicio, sean ellos los que tengan el problema y sean ellos los que no sepan cómo solucionarlo. Y se cambian nombres, y se cambian presupuestos, y se cambian esquemas. El problema sigue siendo el mismo. Nos faltan médicos, no hay contratación, hay plazas, faltan personas, faltan hospitales. Es el mismo cuento sexenio con sexenio. No es culpa de Andrés Manuel, eso a mí me queda clarísimo. Pero los mexicanos tenemos que empezar a discutir de fondo qué queremos de servicio médico. Si vamos a contratar servicios médicos y si le vamos a dar 47,000 pesos a un joven para que se vayan a Curichico, pero le vamos a pagar 100,000 pesos a un cubano, pues mejor contratemos a dos en Acurichico de 50,000. Bueno, uno en Acurichico y otro para Yécora, ¿no? Exacto, pues, ¿no? Algo así. Bueno, y el de San Javier no me lo dejes fuera, por favor, Bueno, porque nuestros pues, amigos de la sierra también dicen que allá pues hace aire, ¿no? Sí, sí, sí. muy bien, pues me encantó. Nos vemos el próximo Saludos, miércoles. Bien, nos vemos por acá. Encantados, voy a estar allá en Hermosillo, así que amenazo con caerles por ahí en Proyecto Puente y que me inviten un café. Ya dijiste, acá nos vemos. Gracias, Órale, abrazo, saludos. fuerte abrazo.